Buenas tardes. Bueno, me acompaña, yo soy Manuel Segade, el director del Museo Reina Sofía. Me acompaña Carmina Bustrán, que es la comisionada de 50 años en libertad. Hola. Pues vamos a ver si aumentamos el volumen. Muchas gracias. Repito, soy Manuel Segade, el director del Museo Reina Sofía, y me acompaña Carmina Bustrán, que es la comisionada de 50 años en libertad, de este proyecto fantástico que llevamos acompañando 1 año y medio, efectivamente. Y la verdad es que muy desde el principio, porque gracias a Carmina conseguimos traer de vuelta del Senado el abrazo de Juan Genovés para que esté de vuelta en la colección del museo. Y lo que veis en el Senado de fondo, detrás de algunas fotos de políticos, en realidad es una copia que se hizo en su día para tener allí. Con lo cual, gracias Carmina, es un placer estar contigo de nuevo aquí. Y este acto es muy interesante para nosotros, no solo por la importancia de Robert Capa en las colecciones del museo también, gracias además a su fundación, ¿no? y a la donación de Cornell en su día de una serie de fotos muy importantes a finales de los 90, sino que también, aparte de esa foto en particular que traía anotado que está expuesta ahora mismo en el museo en la sala 205-16, esta foto que veis ahí tan importante y sobre la que va a ser, ¿no? digamos, a planear el debate y la charla de hoy, me interesa especialmente recordar que el Museo Reina Sofía también es un lugar de memoria, ¿no? Que el museo fue un hospital provincial y un hospital clínico número 4 adoptado como tal después de ser hospital general en el año 36, pues precisamente por el Ministerio de Guerra, y donde pues atendía a las personas que recibieron, digamos, primero los bombardeos en Madrid, ¿no? Vamos, la unidad precisamente de amputados y la de cirugía estaba precisamente en el ala donde ahora está el Guernica, con lo cual creo que eso es suficientemente relevante como para recordarlo. Y además, efectivamente, pues durante toda la guerra el museo fue un lugar donde se atendía a todas las personas afectadas por todo el conflicto, ¿no? y por todo el ataque. O sea que, quiero decir, es muy, muy interesante para nosotros recordar que, aunque no haya agujeros de bala, efectivamente es un lugar donde el Guernica todavía nos recuerda, por suerte, todo esto que aquí ocurrió, ¿no? Bueno, pues te paso un micrófono si quieres, Carmina. Sí, muy brevemente, porque sí, ahora llamamos a los ponentes para que, gracias sobre todo a nuestros ponentes internacionales, pero bueno, también a los que han venido de otros, aquí de Madrid, de la Fundación Lito, que es también nuestra gran socia en todo esto, la plataforma Salva Peirón-Celi 10, por supuesto. Y yo quería dar las gracias al museo y a Manuel. Comenzamos aquí en el acto de presentación del comisionado hace 1 año y medio, y este acto tenía todo el sentido que fuese aquí, porque no solamente se encuentra expuesta la fotografía, sino es la casa del Guernica. Y si de algo va de un poco todo esto, es de esos bombardeos sobre la población civil que caracterizaron a la Guerra Civil Española, ¿no? España se convirtió en un conejillo de Indias, ¿no? Un lugar de pruebas para lo que luego pasaría en la Segunda Guerra Mundial. Pasó en Madrid con miles de muertos, pasó en Barcelona, pasó en Guernica, por supuesto, en Almería, y nos interesa mucho en el comisionado, y hemos estado trabajando mucho en todo ello a lo largo de este 1 año y medio, en cómo traemos la memoria al presente, para qué nos sirve, cómo conectamos con lo que está pasando a día de hoy, y cómo nos sirve esto para hablar de futuro, ¿no? Y en un momento de escalada bélica, en un momento en el que sigue el sufrimiento en Palestina, en el Líbano, nos parecía especialmente importante hablar del papel del arte, de la cultura, como herramienta, ¿no? Frente a la violencia. Justo acabamos de celebrar en Barcelona la semana pasada un acto precioso para conmemorar también el inicio de la Guerra Civil Española, y se realizó un bombardeo de 100.000 poemas sobre la plaza de la Catedral con un colectivo chileno que se llama Casa Grande. Y nos parecía que ese acto, ¿no? de contrarrestar la violencia y las bombas con poemas y palabra era como un cierre simbólico un poco de estos 90 años. Este acto pretende ser un poco algo así también, ¿no? Comprender mejor qué pasó, comprender mejor para qué sirve todo esto, hablar de arte, hablar de cultura y hablar de fotoperiodismo, porque
hoy más que nunca necesitamos periodistas independientes y periodistas valientes. No es una casualidad que no dejen entrar en Gaza a los periodistas, no es una casualidad que se hayan convertido en un blanco clave para los israelíes. Así que, bueno, yo creo que son unos temas interesantes que son más relevantes que nunca y quería daros las gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde. Por favor, Cintia, Juan Miguel, Ulf Dietrich, Uría y Miriam. Será un placer recibiros en el escenario. Gracias. Aprovechamos estos momentos para comunicar al público que quien desee traducción simultánea, hay unos aparatos que mi compañera Soraya amablemente les facilitará. Sí, están allí a la derecha. También les comunico que, desgraciadamente, en el último momento hemos tenido que cambiar uno de los ponentes participantes en esta mesa, Juan Miguel Sánchez Vigil, porque bueno, ha tenido un pequeño problema familiar, no es grave, todo está correcto, pero no nos va a poder acompañar. Y en su lugar está con nosotros Fernanda Chandler, fotógrafa, experta también en Robert Capa, con un proyecto maravilloso, Finding Capa, con el que está recorriendo el mundo, siguiendo la huella de aquellos lugares por los que el fotoreportero pasó. El micrófono. Ah, okay. Y ya me callo yo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a este acto en el que vamos a hablar, a este coloquio en el que vamos a hablar de fotoperiodismo y de memoria. Muchísimas gracias, claro que sí, al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por servir de anfitrión. Desde luego al comisionado España en Libertad 50 años por organizar, cómo no, a la plataforma Salva Peironceli 10 por todos estos años de muchas alegrías, Yo no sé si me oyen ustedes bien, ¿todos? Vale. Por todos estos años de emociones y de alegrías y de proyectos. ¿Te puedes sentar, por favor? Muchas gracias. Yo iba a decir una cosa muy interesante y tenías que escuchar. Bueno, pues nada, de proyectos que ya forman parte de la historia de España. Entonces, para que este coloquio sea realmente un coloquio, lo que yo voy a hacer en un principio, mi nombre es Miriam Soto, soy periodista, voy a estar presentando este acto, es que yo les voy a formular una pregunta a las personas que tienen aquí, que son expertos en fotografía y en memoria, y después, cuando ustedes escuchen lo que ellos han dicho, por favor, váyanse ya preparando una pregunta, porque seguramente que a ustedes les saldrá alguna pregunta. ¿Qué es lo que está diciendo este señor? Bueno, porque yo quiero que ustedes también participen para que no sea esto solamente un monólogo de expertos. Bueno, y como ustedes se pueden imaginar, lo que nos gusta a los periodistas es tener siempre una buena historia que contar. Y esta realmente es una buena historia, que empieza hace 90 años y que sigue en estos momentos. Y ocurre lo siguiente, y como todas las buenas historias y los buenos cuentos, empieza con había una vez. Y había una vez un fotógrafo que era húngaro y que vivía en Hungría.
Pero este fotógrafo era algo de izquierdas y en un momento en que en Europa, de repente, pues bueno, de repente por muchas cosas, pues fue el gran auge del fascismo, pues se exilió a París. Y ahí en París, hay ciertas personas que aquí se lo saben muy bien, se encontró con otra persona, esta vez era una mujer, que iba a formar parte, bueno, pues de su vida. Y estos dos personajes fueron imprescindibles para la guerra civil en España. En París, este fotógrafo, bueno, París nunca ha sido fácil vivir, siempre ha sido una ciudad muy cara, y también en los años 30. Y entonces este fotógrafo tuvo que empeñar su cámara de fotos. Pero afortunadamente había vendido un reportaje con el cual, bueno, pues pudo pagar de nuevo su cámara. Y entonces cuenta la historia que este joven fotógrafo le conoció a esta joven que era judía, que era alemana y que iba viajando con pasaporte polaco y que tenía ganas de aprender fotografía, pues inventaron una manera de vender mejor las fotos. Y dice la historia que esa fotógrafa o futura fotógrafa le dijo a este joven fotógrafo: tú te vas a llamar Robert Capa, que queda más occidental, y yo me llamaré Gerda Taro, que también queda mucho más occidental. Ambos estuvieron aquí en Madrid. Gerda Taro perdió la vida en la batalla de Brunete, aplastada por un carro de combate en 1937. Y en 1936, bueno, ellos se enamoraron, eso ya lo sabíamos. Y en 1936, o sea, un año antes, Robert Capa tomó una foto. Era el entorno del 19 de noviembre de 1936, ¿estoy diciendo bien? Vale. Después de un bombardeo de la aviación de Mussolini, de aviación quizás también alemana, sobre Madrid. Y la historia comienza ahí, con ese clic y con esa foto. Esa foto que apareció en toda Europa, en todo el mundo, dio la vuelta al mundo. Habló del horror de la guerra. Y lo que sigue, pues se lo van a contar estas personas que tenemos aquí. Tengo aquí a mi izquierda a José María Uría. Él es bueno, pues portavoz de una fundación, la Fundación Lito, pero él es el artífice de una plataforma ciudadana llamada Salva Peyronceli Díaz. Y a él le quiero preguntar por qué Salva Peyronceli Díaz. ¿Qué es lo que había que salvar y qué es esto de Peyronceli Díaz? 5 minutos, vale. 6, 7. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Miriam. 5 minutos es muy poco para contar casi 9 años de trabajo de mucha gente, de muchas entidades, muchos de ellos aquí presentes, entre ellas Cynthia Young, que hoy día sigue siendo además un baluarte, un mascarón de proa en la defensa que venimos haciendo de este lugar. ¿No la presentes todavía? Peyronceli 10 es el edificio ubicado en la calle del mismo nombre, que homenajea a Ramón Peyronceli, un industrial o un ingeniero de origen vasco que hizo una labor social en el antiguo pueblo de Vallecas. Cuando se toma esta fotografía de la que Miriam nos ha hablado, en aquel momento Vallecas era un municipio independiente de Madrid y está ubicada en Entrevías, hoy un barrio muy popular,
que se sigue mirando con cierta displicencia por el resto de la ciudad, en la periferia del mismo, pero a 5 minutos de aquí. Nosotros decimos que siempre que es muy paradójico que mientras aquí, en el principal museo internacional de nuestro país, se exhibe con orgullo esa fotografía de Robert Capa junto al Guernica, el edificio que es referencia de ese escenario, se mira por la administración. Ha costado convencer a la administración de esta ciudad de que era un lugar importante a salvar. Luego podremos ver cómo en otros países ocurren cosas diferentes. Bien, la importancia de Peyronceli 10 es que aquel reportaje que toma Capa y que se publica en Regar en el mes de diciembre, narra, bueno, tiene dos puntos importantes. Uno, para la biografía del propio Capa. Es la primera vez que va a aparecer su nombre, su nuevo nombre, como en la portada de un periódico internacional como era Regar en aquel momento, en letras de molde, en grandes letras, ¿no?, en la portada del propio periódico. Por eso decimos de alguna manera que Robert Capa se bautiza en Madrid, aunque él ya había publicado la famosa foto del miliciano y muchas otras bajo ese seudónimo, pero con una firma de fotógrafo junto a la misma imagen, ¿no? Y por otro lado, porque es el inicio de la experimentación de la terrible estrategia del terror aéreo, de la aviación nazi y la aviación fascista italiana, que en apoyo del ejército sublevado franquista, bueno, pues aprovecha esa participación para experimentar nuevas estrategias que estaban desarrollando en cabezas terribles, ¿no? Porque hay que ser un poco psicópata para idear este tipo de cuestiones, aunque luego vayan uniformados, permítanme, y hablen muy seriamente de todas estas cosas. Bien, esta estrategia se inicia su experimentación en nuestra ciudad y hoy día la población, la gran mayoría de la población, desconoce que esto es así. Por eso la protección de este lugar y sobre todo en aquel momento, si me paso de los minutos, dímelo por favor. Vale. Termino. En aquel momento, Salva Peyronceli era la salvaguarda de quienes estaban viviendo allí. 14 familias en condiciones indignas, pagando unos alquileres abusivos, una situación que desgraciadamente vemos que se ha incrementado en estos tiempos en la ciudad de Madrid. Bueno, entonces la segunda persona que quiero presentarles es Cynthia Young. Ella es la comisaria de la colección Robert Capa del Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. Este museo lo fundó Colonel Capa, que era el hermano de Robert Capa, con una misión que se lo voy a leer porque la verdad es que vale la pena saber cuál era la misión de este museo. Defender las imágenes capaces de reflejar problemas sociales y generar un cambio en el mundo. Hola, Cynthia. Hi, how are you? Siempre me he preguntado, Cynthia, ¿cuál fue tu primera reacción cuando recibiste aquel correo electrónico por parte de José María, en el que se te decía que bueno, pues en Entrevías había un edificio que había sido fotografiado por Capa? I don't remember my exact emotion at the time, but I know for sure it was very exciting and interesting, and I was, remotely skeptical at first. Al parecer se oye muy bajita la traducción. ¿Se puede subir el volumen del aparato? Muchas gracias. Un momentito. No. Is it translating? Is it ¿Ya working? lo oyen ustedes mejor? Vale.
pues venga, vamos allá. So I was saying that I was both excited and skeptical because Claro. I have received many emails from people identifying themselves in photographs, and that's always exciting, but I think there's always a time where you have to really check it out, because sometimes people identify themselves as a little smudge, and maybe, but that's not interesting. But it was just very exciting because it was more over time I got more excited, because identifying the building is something, and that's fine, it's there. But then when I was invited for the first time to come here, I really understood how serious you were about the history of the building and what the building represented as a result of this photograph. And that it wasn't just, you weren't just a Kappa aficionado, you weren't just obsessed with the photographer, but much more interested in the whole history of the building as seen and grown out of the photograph. And it really made the photograph so much more interesting and more important to understand, how this building during the Spanish Civil War, that this area was bombed, that it was, that the building survived, that the building somehow wasn't torn down, and all these other buildings around it grew up beside it. And it was like it was like a history that just remained quietly, right? Until and all of the researchers and team could identify it, and then built that history on top of the photograph that made me so excited. Permítanme, porque era solamente una pregunta, pero voy a hacerle una más. ¿Qué es lo que, Cintia, te hizo creer? Porque en primer momento decías que, estabas un poco escéptica, pero ¿qué es lo que te hizo creer? Bueno, es verdad que has dicho que cuando ya viniste aquí te diste cuenta, pero en aquel momento en Nueva York... Well, I guess the point is, there have been so many buildings that have been identified in Kappa photographs all over Madrid, and it's a wonderful project, and they're big, then and now kind of projects. And it's, I think, very valuable for people to see contemporary buildings and imagine a time, in the past, and using photographic evidence to make that point clear. And with text, people can start to imagine better than without any of that kind of visual help. But this wasn't just identification and then with a picture. It was the richness of the research and the richness of the history that made it so profound even. Yeah, I can't remember when your project started, but it's just the parallels between the two projects are very interesting and very important. And really, there are other Kappa projects that exist, but these are really two of my favorite ones. Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos camino. Enfrente de mí, justito aquí enfrente, está Ulf Dietrich Braumann. Bien, wie geht's? Thank you. Thank you. Él es ingeniero y desde 2012 coordina la iniciativa ciudadana de la Kappa House, la Casa Kappa de Leipzig. Un edificio también inmortalizado por Robert Capa en la serie fotográfica Last Man to Die, el último hombre en morir. No tenemos aquí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si llegamos. Bueno, esta serie de fotos las hizo Capa en 1945 durante la liberación de Leipzig del régimen nazi. ¿Bien? ¿Sí? Ulf, ¿cómo redescubrieron el edificio en Leipzig? ¿Cómo llegaron a su iniciativa ciudadana? ¿Cómo se reagruparon y cómo llegaron a ese momento de protección del edificio
Y bueno, al final ambos, es verdad que hay un verdadero paralelismo entre ambos proyectos. ¿Cómo fue el suyo en Alemania? Ahí está, Kappastraße. Yes. So thank you for being here. Thank you for inviting me. It's an honor for me as a non-historian to have been involved in something which is of particular interest for war photography history. How to start? I can tell you the place had been identified somehow before our Citizens Initiative came across this topic. I tell you why. On the left, you see the renovated building nowadays. On the right, you see an interesting building with this very special architecture. And in one of, or a few of the photographs Kappa was doing on a balcony on that place, in the background, that was visible. That was known somehow. Even in the late 80s, people were aware that in that district, that photograph has been taken. Also, that is a corner building, and there is a gap between the way onto the downtown, and that is more or less the entry of that district if you come from downtown. But there were few reasons why that no one was in detail investigating about the situation and something like that. So in particular, because the balcony was no longer existing, or the balconies, because they had been removed in the 1970s due to some failure during the construction time in 1908. Anyway, I personally got involved when I somehow, that was my beginning, in 2010, when in City Magazine of Leipzig there was a double page. A journalist or an owner of a publishing company was writing mostly all knowledge was about the importance of that place, but again, that person was aware of the place, but not on the balcony. The balcony was not existing anymore. But even in 2010, the building was in a very bad shape. And in 2011, I found in a newspaper an invitation of a panel discussion. That was in one of the last days of November in 2011. It was a Sunday morning. I went there. It was across the crossing. It came out. There was a demolition permit already given because the damages, the roof was no longer okay, and it was about to collapse. And that's why the public authority, and that was the chief restoration officer of the city of Leipzig, was on the panel discussion. He was telling, I had to give the permit, there was no way, and it's 5 minutes after 12. And there were a few others on the panel. There were nowadays in my Citizens Initiative. One was the, meanwhile, former photo archivist of the City Museum of Leipzig. Another was a comedian, and another was a politician. And I was sitting in the audience, and I was believing, oh, they have some intention, but they have diverging, or at least not non-coordinated points of view. But that I was far away to get a coordinator. But at that evening, I was searching the internet again. That was not the first time. I was doing that already a year before. If I find some thread about the background of the pictures, and that day, I don't know why, I found an entry on the Flickr platform. That's not a platform I'm active on. And there was writing a person in Cookeville, Tennessee, that one of the pictures is there's a person I'm going to church with.
And I was able to get in touch about via the Flickr platform, and a few days later the person answered, and we got in touch indirectly with a veteran from the US. He was born in 1920. He got, by the way, 101. And that veteran was interviewed by these persons, and that made us, how to say, interesting for the public. We without being already a citizens' initiative, we had a good relationship to a newspaper redactor, and that within a short time there were interesting news about our findings. And at the turn of the year, however, someone was putting fire on one of the roofs. Actually, it's not just a single building; it's a complex. Kappa, by the way, was naming that building in his book, slightly out of focus. He was naming it a bourgeois apartment building, because he also remembered the place. Anyway, and we. In the beginning of the year 2012, we, as a group, I started to coordinate. We got that public attention from newspapers, from TV channels, and so on, that was suddenly not just a local topic, but at least a German national topic. And then we got to know that the property was in the hands of speculants, though the real estate. And to make it shorter, in the summer of 2012, the speculants got afraid to be on the wrong train, so to speak, and they tried to get rid of the property, and they found a serious person, expert for renovation, and who invested more than 10 million euros in the complex to renovate that. And to be honest, without that person, the building would have disappeared entirely. In particular, if the building would have been in the property of the city of Leipzig, maybe if that would have been the case, the building would have not been in that bad shape at that time. Anyway, it was good luck that an investor came, and the investor, when I was speaking firstly to him, he promised me there will be an exhibition room and something like that. And we had wonderful good luck, and that is, how to say, I could speak much more on that, I'm sorry, but that is the beginning. We had good luck. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar esta primera ronda ya. Pienso que ya tienen ustedes todos una pregunta ya metida en la cabeza a estas personas. Quien nos ve, bueno, quien tengo aquí enfrente es Fernanda Chandler, ella es fotógrafa y tiene, quiero decir bien, su proyecto se llama Aprende fotografía conmigo en Instagram. Ella tiene 81.000 seguidores y más de 300, sí, lo he visto esta mañana, ¿no? Sí, publicaciones. Aprende fotografía conmigo no es solamente que ella en sus historias de Instagram dice cómo encuadrar, sino que son verdaderas historias de fotografías. Y hay uno de sus proyectos que es precioso, que es Finding Kappa. Finding Kappa, encontrar a Kappa, es pues este viaje que estás haciendo por todo el mundo, pues yendo a aquellos sitios donde Kappa estuvo alguna vez. Pues te has recorrido todo el mundo, ¿qué es lo que te queda por recorrer? Bueno, antes que nada, muchas gracias por avisarme de último momento que iba a estar acá. Yo encantada, es un placer estar aquí con ustedes. Y quiero que sepan que vine desde México específicamente para apoyar al proyecto Salva Peronceli 10. Vine con la comunidad de gente aficionada, fotógrafos de Latinoamérica y España, que curiosamente se han congregado. Yo nunca pensé que hubiera tantas personas interesadas en la fotografía de esa manera.
ya que, como tú lo dices, Miriam, en mi caso, yo entré a una escuela de fotografía y me empezaron a hablar de autores todo el tiempo, y aprendí al revés, aprendí primero sobre autores, sobre historias, y después aprendí la técnica, ya como un complemento. Claro. Entonces, durante la pandemia empecé en esto de las redes, yo no tenía ni idea cómo hacerlo, y me nació la idea de contar historias sobre fotografías históricas, a veces in situ, si se podía. Y bueno, pues resulta que hay mucha gente que no nada más les interesa la fotografía, sino que les interesa cualquier cosa o la historia, que se han interesado por la fotografía gracias a las historias de las fotografías, y eso es muy bonito. Y todo esto llevó a este proyecto fotográfico que ahora ya se convirtió en un proyecto que quiero hacer un libro, no sé si un photobook o libro de artista, estoy trabajando en ello, en el que Finding Capa, al buscar a Capa, he encontrado a todo menos a Capa, obviamente. Claro. Curiosamente, buscando los lugares donde Capa tomó estas fotografías, el proyecto ahora está enfocado a las historias humanas actuales a los que les ha tocado la vida una fotografía de Capa, como las personas de Salvan Peironseli 10, que es precisamente como conocí a Uria y todo este fantástico grupo de personas que promueven este proyecto. Y bueno, ahora me encuentro documentando historias de las personas que vivían no sé si Uria lo contó, pero las personas que vivían en Peironseli, cuando fue descubierto el edificio, que aquí está el fotógrafo José Latoba, quien hizo el hallazgo, él les va a poder contar mejor. Bueno, lo que se promovió fue que estas personas que vivían en una situación muy precaria pudieran tener una vivienda digna. Y esta fotografía les tocó la vida por tener la suerte de vivir en ese edificio. Entonces, me parece muy bonito como una fotografía de hace casi 100 años sigue cambiando la vida de las personas, y eso es una historia humana increíble. ¿Qué falta? Perdón, no te contesté tu pregunta. ¿Qué falta? Pues ha sido muy espontáneo este proyecto, pero sí, definitivamente faltan lugares que me gustaría regresar a seguir documentando, porque ir un par de días a un sitio no es suficiente para documentar todos estos acontecimientos, y cada vez se conoce gente diferente, historias diferentes, pero sí me gustaría ahorita trabajar mucho en México, ya que curiosamente México es parte importantísima, es un eslabón importante a la historia de Capa, porque en México, no sé si lo saben, pero la maleta mexicana, lo que le llaman la maleta mexicana, apareció en México muchas décadas después de que Chiqui Baix, quien era el laboratorista de Robert Capa en París, cuando tuvieron que salir de París en 1940, empacó todos los negativos, o muchos negativos de la Guerra Civil Española, tanto de Gerda, de Robert Capa y de Chim, y bueno, llegaron a manos del consulado mexicano en el gobierno de Vichy. Estuvieron en manos de un coronel que se llama Coronel Francisco Aguilar, y él se llevó valijas diplomáticas a México sin permiso y las metió en su ático, en su casa en México, en la colonia Condesa. Chiqui Baix, por otro lado, bueno, se lo llevaron a un campo en África, y después, curiosamente, terminó también en México y se casó con Leonora Carrington, la famosísima pintora, quien después fue también muy amiga de Katy Horna, que también terminó en México, de Remedios Varo. Y Chiqui Baix vivió en la colonia Roma, a 8 cuadras de donde se escondía la maleta mexicana. No estoy segura si lo supo al final de la vida, pero estuvieron ahí cerquitita, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, es muy importante. Parte de mi meta ahorita en México es tratar de sacar esa historia a la luz y, bueno, pedir apoyo para que a lo mejor se pueda poner afuera del edificio donde estaban los negativos alguna placa conmemorativa, ya como la placa que, no sé si hay alguna foto acá, pero hay una placa afuera del laboratorio en París, sí, donde salieron los negativos, y estaría genial poner una placa donde llegaron los negativos en México para honrar a los fotógrafos, a Chiqui Baix, a Gerda, a Chim y a Capa.
Bueno, pues ya les toca a ustedes. A ver quién levanta la mano primero. Bien, muchas gracias. Voy para allá. Una pregunta cortita. Vale. Sí, me gustaría jugar a parecidos y diferencias entre las historias de Vallecas y de Leipzig, porque creo que había mucho más detrás de la que ha empezado a contar Ulf Dietrich. Y aparte de tener en común el punto de partida de una iniciativa de alguien que dice esto no puede seguir adelante porque va a desaparecer, creo que ahí es el único punto de partida lo que tienen en común, y luego ya uno encuentra repercusión en medios nacionales enseguida, a la otra le está costando mucho, otra, como ha mencionado usted, tiene un poco de suerte, la otra hace progresos pero pasan años, y me gustaría que siguieran ustedes estableciendo estas diferencias entre una y otra. Gracias. Bien, para responder a esta pregunta me gustaría, por favor, Roberto, si podemos volver a las fotografías de Leipzig, y en concreto a una en la que aparece la subdirectora de divulgación de memoria, Almudena Cruz Llevar, a quien quiero agradecerle todo su apoyo desde la Secretaría de Estado de Memoria, y también, como no, al comisionado, a España en Libertad y a todo el equipo que ha estado apoyando. Bien, yo creo que queda claro, lo primero, que mi inglés es muy limitado y que tengo dificultades para comunicarme directamente con Cintia o con Ulf, que hablan alemán. Pero nos entendemos perfectamente a partir de esas fotografías y, sobre todo, de los valores que reflejan esas imágenes. Nunca hemos hablado de política, nunca hemos hablado de religión, de las creencias que tiene cada uno. Lo cual desmiente también todos esos tópicos que cuando alguien critica la memoria, bueno, pues en este país en concreto, si una cosa es de izquierdas o es de derechas, o en fin, o vaya usted a saber. Lo que demuestra también, de alguna manera, desde la simple base, no quiero aquí yo ponerme grandilocuente, es que estamos construyendo Europa a partir de la memoria, ¿no? Y a partir, como digo, de no tener un lenguaje común, como decía, para comentarnos. Quería que pusiera esta imagen para ver también, como nos hablas de diferencias, sustancial. Aquí tenemos presente al príncipe Alberto. Me encantaría que estuvieran los reyes de España en Entrevías algún día y que conocieran ese lugar y la trascendencia. Aquí tenemos a un representante, este señor, no recuerdo el nombre, Ulf me podrá apoyar, que es el presidente de la región de Sajonia, que es... sí. Sí. The Prime Minister, Okay. and that is the Monegassian ambassador, that is the Prince, and this is my son. Y el vicealcalde, ¿no? El segundo. Yeah, the deputy major. Vale. El presidente del Estado es de la CDU y el alcalde es del SPD. Y están en este acto que recupera la memoria al que nos invitaron nuestros amigos de la Kappa House Initiative. Sorry, Ulf. I soon come back to your question. I'm sorry. This is one of the survivors of the Buchenwald concentration camp. He was 1999. He's now 100. He was invited by some acquaintances of ours, the forced laborers documentation center in Leipzig, and and this is, by the way, the owner of the publishing company who is now residing in the Kappa House and who is opening a public room which is called Gadataro Lounge, which is also in the basement, in the first floor there. This is the director of the City Museum and many others. This is the Charge d'Affaires of the United States in Berlin and many others. And
that was an exceptional event that was on the occasion of the 80th anniversary of the liberation of Leipzig in April. That was not exactly 18th of April, it was the 17th of April because of Good Friday that year. Anyway, it was just 80 years after the liberation, and we did a lot of effort as a citizens' initiative to bring all these people back to this place. The prince would not have come if not she, and this is her brother, she's running an NGO where he is the high patron of. And by the way, that is the investor who spent the 10 millions of euros to preserve the building. And these are some deputies on parliaments and whatever. And yeah, that's an exceptional situation. And before now I come back to your question. The point is, it's quite easy to say, we had in mind, even in the beginning, we are working on something great. That is true, but it's not the full truth. What we also had in mind, that these few people, I mean, in the beginning our group was a bit larger than now. Now it's about a dozen. All involved people had a personal interest on finding out a historical situation, a problem. Everybody, most of the people were grown up in Leipzig, and so there was a high identification, and everybody from the group had a personal interest to discover something. And that, so everybody, and that was different to each other. One is a specialist of historic cameras, is working with Leica 1 and Contax and Rolleiflex and whatever, Reflexkorelle and something. Another is a comedian, and he was interested because of the stories his father was telling about the liberation of Leipzig in 45. I myself, my father was born in 21, and my mother in 25. So my father was fighting in the World War II and was injured in the last days and something like that. So my mother was a witness of that time, and so on and so on. So I had a personal relationship, and everybody had that. Volviendo a tu pregunta, la diferencia está aquí, se ve claramente, ¿no? ¿Por qué esto es posible en Alemania? O sea, realmente las preguntas no serían a nosotros, serían a nuestros políticos y en concreto a aquellos que se oponen fuertemente a que esto sea posible en nuestro país. Porque no pueden coincidir el alcalde mañana en este acto que vamos a hacer de recuperación de la memoria de Pironcelli con el resto de ciudadanos, cuando es desde la base quienes se lo estamos reclamando, ¿no? Entonces es muy sorprendente cuando además desde México se ve, desde Alemania se ve, desde Estados Unidos se ve. En Italia existe el Museo Troina dedicado a Robert Capa, que también han hecho una misma labor. En Sicilia, en fin. En París han hecho algo más limitado, en el estudio, en la calle, ahora mismo no me sale, donde estaba el estudio de Robert Capa, ¿no? En fin. Y prueba además de que, bueno, los políticos podrán crear este proyecto que ahora han presentado desde el ayuntamiento, pero nosotros seguimos trabajando, hemos firmado conjuntamente el manifiesto Robert Capa en defensa de la paz y de la memoria en Europa, como refuerzo de esos valores, ¿no? O sea, creemos que aquí hay, con un mínimo de ambición, la posibilidad de crear un proyecto muy bonito, hermanador y justo en un momento crítico como el que vivimos actualmente, en el que la guerra se hace presente y, me van a permitir la butad, los macarras se están haciendo con el patio de recreo en el que estamos todos, ¿no? Bueno, ¿a qué hora empieza mañana el acto? Por favor, perdón. No, I just wanted to add something from my perspective, seeing these two projects unfold. And I think I even asked you at one point, I said,
you could do this privately and with private money. I mean, it would take work, but you could find that and, go around, some of the political obstacles. But you didn't want to, you said. You really wanted to be part of a government institution, wanted to be within that cultural activities that are supported by the government, and that doing it privately would not have the same sort of weight or effect that you wanted. And I thought that was very interesting, because in America we have so many private institutions. That's how we work. I mean, it's mostly, and to see you operate, trying to go work within the government was particular. I mean, yours is private, essentially, but it's now been embraced by the government, whereas, you're trying to do that full on. Bueno, es verdad, me decían que, que no se me olvide decirles que mañana a partir de las 11, Peyroncelli 10 y todo su entorno ha sido declarado lugar de memoria por el Estado, con lo cual mañana será el acto de inauguración de las placas. Así que, por favor, esténse ustedes mañana a las 11 de la mañana en Entrevías, en la calle Peyroncelli 10, donde pues, se va a hacer todo este acto, que es un acto festivo también, y donde va a haber, además de picoteo, pues también va a estar, claro, pues el Estado, la plataforma, estas personas que tienen ustedes aquí delante, y bueno, que vayan y que se lo pasen bien. Y yo quería preguntar a José Latoba, que te ha tocado. José Latoba es fotógrafo y fue la persona que descubrió que ese edificio era el edificio fotografiado por Robert Capa. Sucintamente, señor Latoba, ¿cómo fue? No. Bueno, a ver, pues fue como tantas cosas importantes en esta vida, una casualidad. Comentaba antes con Fernanda que es un poco como ese movimiento de esa historia de que una mariposa mueve las alas en un sitio y se producen o catástrofes o cosas maravillosas en el otro extremo del mundo, ¿no? Formó parte del seguimiento de muchas de estas fotos que habéis visto, de la casa en general, de un fotógrafo desconocido que murió en el exilio en Argel y que he estado estudiando sus fotografías durante prácticamente 30 años con el inestimable apoyo, sobre todo, de amigos, compañeros de mi estudio, gente que salía con las fotos a recorrer las calles para identificarlas, y en los últimos años, gracias a Uría y a esa fundación que me apoyó para que al final el libro pudiera estar publicado, ¿no?, con las 900 fotos de la colección que yo tengo. Fue como un sentimiento de necesidad de buscar algo que a mí me importa mucho más como fotógrafo, que también Fernanda ha hablado, ¿no? Para leer la gran historia cogemos un libro de un historiador y entendemos todos los procesos históricos, las batallas, los hechos políticos, los enfrentamientos. Pero quien construye de verdad la historia, la verdadera historia y la auténtica memoria, que es la de las personas, la de los seres humanos, la que se queda dentro, es la pequeña historia. La vida, los sucesos, lo que le pasa a cada uno, los lugares donde vivieron, los lugares que desaparecieron o que se reconstruyeron. Y eso a mí me ha preocupado mucho, ¿no? Y además, a la hora de ir analizando, porque yo soy un hijo de la posguerra, ¿no? Tengo ya 72 años y en cierta medida yo he vivido ese final. Yo he jugado en las trincheras de la universidad universitaria cuando todavía no se había hecho la Facultad de Ciencias de la Información. Lo tengo muy presente en ese sentido, pero en mi casa jamás se habló de la guerra. Eran pequeños retazos que aparecían y desaparecían, ¿no? Por un lado, se ha construido una historia de historiadores. Por otro lado, se ha construido una historia que es lo que hemos dado en dominar desde un punto de vista legal, la memoria histórica, que ha sido uno de los grandes aciertos en los últimos años en este país. Pero por otro lado queda lo que para mí es la historia importante, que es la historia personal. La historia de mi padre, que vivió esa guerra, la historia de mi madre viendo correr la sangre por la calle Santa Isabel con los muertos que quedaban de las sacas en la puerta del depósito de cadáveres, las historias de mis abuelos, en cierta medida, ¿no?
Y esa construcción y esa historia y esa memoria era personal, era de ellos. Los que no lo vivimos no la podemos tener. Teníamos una opción, que era aprender tradicionalmente del relato de nuestros mayores, del relato de los que contaron. Y en segundo lugar, voy terminando, una cosa que me parece muy importante, que es que también tenemos que aprender a construir nuestra propia memoria, sobre todo para que hechos materiales como Peyroncelli no se pierdan, para que la gente aprenda a leer en las fotografías, como fotógrafo defiendo eso, que en la foto hay mucho más que una imagen, hay un texto, una historia y una vida, es un instante del tiempo muerto dentro de un papel o de un negativo, ¿no? Y entonces todo eso me ha preocupado mucho, no solamente con esto, sino con otro tipo de trabajos, y ha sido la razón por la que estudiamos todo esto y apareció entre ese movimiento de las alas de la mariposa Peyroncelli. Bueno, pues, a ver, otra mano, por favor. No me digan que no... Ah, bien. Ya llego. Tengo mal la rodilla, pero voy bien. Bueno, me preguntaba si os habéis planteado desde la organización participar en el archivo de... Yo soy del sindicato de la CNT, que justo en este mismo momento, a esta hora, están haciendo una charla conmemorativa de los 90 años de la Revolución. Y tenemos un archivo, la FAL, es un archivo internacionalmente reconocido y todo eso lo hemos construido sin apoyo institucional ninguno, sin inversión privada ninguna y es una cuestión colectiva. Si habéis planteado participar en este tipo de fundaciones y si, que en realidad no necesitan tanto del Estado ni de inversión privada, si lo conocéis siquiera, pregunto. Bien, nosotros llevamos desde el inicio sumando pues a entidades, personas que han querido apoyar e involucrarse en el proyecto. También respondiendo un poco a como señalaba Cintia, la cuestión de ir al ámbito privado y bueno, hablamos de dos ámbitos diferentes, ¿no? Más social y más, en este caso, la posibilidad de adquirir el edificio. Yo creo que la estructura de nuestro país no está pensada o todavía no está acostumbrada o no tiene la cultura que yo creo que hay en Estados Unidos para impulsar una iniciativa de esas características que nos hubiéramos hecho nosotros con la propiedad del edificio y más según están los solares en nuestra ciudad. De hecho, hubo ahí también un litigio con el propietario que era entonces del inmueble. Y con respecto a lo que tú planteas, nosotros siempre hemos seguido funcionando al margen de la administración municipal que ha habido al frente de la ciudad, porque de alguna manera pensamos que bueno, ellos mudan y nosotros permanecemos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el proyecto va a costar, pero bueno, estamos ahí peleando por ello. ¿Alguna mano más? Si no hay ninguna... Ah. Buenas tardes. Una pregunta para Uría que tiene que ver con la exploración que estáis haciendo durante los últimos años para encontrar reproducciones en prensa de la foto en todo el mundo. Creo que la última es de junio en un periódico de Nueva Zelanda. Cuéntanos brevemente cómo está siendo esta exploración y qué sorpresas os está dando el hecho de encontrar en los lugares más recónditos del mundo reproducciones de la fotografía que se han desconocido, no se han conocido durante estos 90 años. Gracias por la pregunta, Fernando, porque ahí me permite ahondar también y dar protagonismo a un miembro de esta enorme red y que demuestra cómo ha ido creciendo. O sea, yo soy simplemente la cara o el portavoz de todo este proyecto, pero se ha ido tejiendo, y es lo bonito y lo hermoso, una red internacional de conexiones, de implicaciones, de compromisos personales con este lugar y con lo que significa, y una de esas personas en
en nuestro país es Julio García Mutón, que es un investigador que tiene un perfil en Twitter dedicado a la fotografía, en concreto a la fotografía de Madrid, que es el Madrid de Penipol, y el cual nos tiene admirados. No puedo revelarte ahí cuál es su secreto en el terreno de la investigación. Sí te podría hablar de las primeras imágenes que localizamos nosotros, la de Regar, la de Regar que era conocida, y la segunda, que fue gracias a la suegra de Soraya, de mi compañera Soraya, en Suiza, que fue publicada en Stursche Illustrierte, y que fue cuando apareció en portada. A partir de ahí se han sumado coleccionistas e investigadores como Juan Carlos Almazán Maso en Castellón, que localizó publicaciones en Berlín y en Nueva York, o, como digo, Julio García Mutón, que es el ganador en este sentido de las búsquedas, cuyo método para encontrarlas nos tiene admirados. Las ha encontrado en Pekín, la ha encontrado en Rusia, la ha encontrado en Chile, la ha encontrado en Letonia, la ha encontrado en Nueva Zelanda, en fin, en los lugares más recónditos del mundo, lo cual, una vez más, redunda en la importancia que esa imagen tuvo para sensibilizar al mundo en aquel momento en el que no existía la televisión, no existían los medios hoy en los que consumimos imágenes en segundos con el dedo, sino que la fotografía vivía a través de la prensa ilustrada, ¿no? Bueno, pues Cintia, yo tengo una pregunta para Cintia, ya que eres la conservadora de las fotos de Robert Capa. A ver. Exactamente. Yo quisiera, bueno, tú has tenido los negativos de las fotos de Robert Capa en tus manos y eso es como una manera de saber qué es lo que estaba pensando Capa cuando iba a disparar su cámara de fotos. ¿Cómo es eso de tener los negativos y qué es lo que pensaba Capa cuando estaba tirando? Well, unfortunately, he didn't keep a journal or a diary, so we don't have, his thoughts about the stories that he photographed. He did write to his mother regularly, but really not about photography, more about survival, because he was so young and so poor at that time. But he was sort of scattered in his existence in the world. I mean, he never owned a house. By the time he died, he had stuff all over the world at hotels and friends' houses. But he was very focused with photography. And you see him at the beginning of his career using photography very sparingly. Every frame had to count. Every frame was important because he did not have money to buy more film. And then he also wanted every frame to be something that the magazines would buy. So it was, sadly, we don't have the negative from this whole story. But we know from contact sheets, books that he made of this scene, and I think there are two photographs of a wonderful moment that he knew would be a good picture, but he had that ability to conceptualize a picture before he pushed the shutter, so that the film would be well spent, and the editors would publish the story. He had that sense of what is the story that's interesting today, and how I'm going to make those, what are those pictures? ¿Cuál es el interés en Estados Unidos por Robert Capa en estos momentos? ¿Es un fotógrafo conocido del público más joven, por ejemplo? In 1936, at the time? No, right now. Oh, no. That is interesting. That's interesting. It's actually a question I have too.
because I'm preparing an exhibition for 2028, and I've done a lot of Kappa exhibitions before, and there have been many in the past, but how can I make it different and interesting to the young people? I could do something in a traditional show like I've always done, but how to relate to kids who all now have cameras. All of them are photographing, and 20 years ago, only a handful were, only the serious photographers. How do I make, the history of photojournalism, the history of war photography of interest, when a lot of American kids don't even know about the Spanish Civil War at all. So I'm reflecting on that question too, but I was inspired by a young boy who actually got in touch with me. He must be 24, and he was reading a biography of Robert Capa. So, he does cut through, because I think he's a very interesting person and a very interesting young person. Remember, he was 23 when he came to Spain. I think any 23-year-old today should look around and think, how am I engaging with the world today? What am I doing to help understand or educate other people about important stories? Yo creo que una preguntita más, ¿no? Y a Fernanda, yo quiero que reflexiones un poco sobre la trascendencia de una fotografía, una fotografía como esta o cualquiera de las fotografías. ¿Qué es lo que hace que de repente una foto que puede ser esa persona corriendo ahí, o la de Peroncelli, o cualquiera de las que hizo Capa, o cualquiera de las que algún fotógrafo haya hecho, ¿qué es lo que tú piensas que tiene que tener una foto para que trascienda el tiempo? En este caso, 90 años desde la Guerra Civil. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué debe tener esa imagen? Bueno, es una pregunta muy buena. Ya. Sobra contar lo que ha trascendido la fotografía de Peroncelli y la de Leipzig, ¿verdad? Más que nada yo pienso en estos fotógrafos que arriesgaron todo. Algunos dejaron la vida, como Gerda, para comunicar al mundo lo que estaba sucediendo. Hablando sobre fotografía de guerra, creo que es muy importante cómo dieron luz sobre lo que estaba pasándole a los civiles, a las personas que estaban sufriendo durante la guerra, porque no es lo mismo documentar una batalla y lo que está sucediendo, ¿no? en el campo de batalla, a verdaderamente introducirte a los daños que está sufriendo la población. Entonces, una fotografía de guerra creo que tiene muchísima trascendencia e importancia, sobre todo en una época en la cual desafortunadamente estamos viviendo ahora, en la que vemos escenas bastante parecidas a las que vimos en esa época. Y creo que es muy importante, que se conozcan, ¿no? Que se conozcan estas historias humanas que transmiten en una fotografía. ¿Qué debe tener una fotografía de este tipo? Yo creo es precisamente eso, la humanidad de la persona. Y estas personas arriesgaron su vida para comunicar lo que la humanidad estaba viviendo. Y siento que es muy importante que en la actualidad la gente pues empatice y comprenda los daños que puede haber en un conflicto, y que desafortunadamente el mundo se está poniendo muy parecido a esa época. Entonces, siento que es importante difundir estas historias para que le lleguen a la gente, porque todos somos seres humanos al final, todos podemos estar ahí en algún momento. Entonces, crear conciencia, yo creo. De hecho, hay muchísimos otros fotoreporteros y fotoreporteras que han perdido la vida, y periodistas que han perdido la vida en algún que otro conflicto a lo largo y ancho del mundo. Si ustedes no tienen nada más que añadir, pues les voy a dar las gracias a estas 4 personas que tengo aquí, a José María Uría, a Cynthia Young, a Ulf Dietrich y a Fernanda Chandler, por haber venido, por haber... ¿Quieres decir algo? Puesto luz en todo esto, y muchísimas gracias a ustedes, que han sido un público estupendo. Gracias.